El tema de hoy yo lo he titulado El camino de la fe versus el camino de la sabiduría humana. Y cuando, obviamente, el mismo tema va a aclarar, pero cuando me refiero al camino de la sabiduría humana es al camino al confiar en otras cosas en lugar de confiar en Dios, a confiar lo que nuestro sentido común o el sentido común mundano, terrenal, nos dice que confiemos. Y tienen obviamente una continuidad con el tema anterior. En el tema anterior, al principio del capítulo 7, Acaz está enfrentando una guerra. Se acaba de dar una invasión de los reinos del norte de Siria y de Israel que quieren quitarlo del puesto, y a él se le presenta el profeta con la opción de confiar en Jehová, pero él decide confiar en el rey de Asiria. La confianza en el rey de Asiria no le va a ir nada bien, pero él desecha la palabra de Dios que le invita hasta a pedir una señal en el cielo y en la tierra. O sea, Dios se acerca a él de tal manera para decirle, confía en mí. Y si tienes dudas en cuanto a creer en mí, yo te lo voy a demostrar con una gran señal. El rey acá se niega a pedir una señal en nombre de que no va a tentar a Jehová, pero en realidad es porque él ya en su corazón decidió confiar en el rey de Asiria en lugar de confiar en Jehová. Entonces Dios le responde, ok, tú no pediste una señal, entonces yo voy a poner una señal, pero ya la señal que Dios pone es una señal que muestra el desagrado de Dios contra la incredulidad de Acaz. Voy a leer para tener un poco de contexto, Isaías 7, del 14 al 22, aunque en el estudio vamos a llegar hasta el 8:8. Dice la palabra en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Él estaba teniendo temor de dos reyes, del rey de Siria y del rey de Israel. Esa tierra iba a ser abandonada muy pronto. Verso 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Los peores días de la historia del reino de Judá fue cuando perdieron las 10 tribus del norte y perdieron la mayoría del territorio y perdieron la dinastía completa sobre el reino. Van a venir peores días y los peores días van a venir por medio de aquel en quien él está intentando confiar para pedirle ayuda, el rey de Asiria. Verso 18. Y acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán en todos los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún de la barba también quitará. Acontecerá que en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, ya a causa de la abundancia de la leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Estos versos últimos explican por qué cuando nazca el Mesías, ese Mesías, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros va a comer mantequilla y miel. ¿Por qué? Porque no van a haber uvas, porque no va a haber trigo, porque no va a haber muchos productos a causa de la invasión extranjera. Entonces va a haber un estado de pobreza donde la única comida en medio de la pobreza va a ser mantequilla y miel. Entonces, para tener el contexto, Dios llega con Acaz, le invita a creer y a confiar en él, le invita a pedir una señal, pero Acaz decide no confiar en Jehová, no poner su confianza en Jehová, pedir ayuda a Siria, y Dios le dice, ok, vendrá pobreza, el Mesías que esperan no van a ser en el trono, van a ser en una situación de pobreza, y tu temor no tiene ningún sentido porque los reinos que tú temes serán prontamente destruidos.
El punto del pasaje y lo que explicamos es que este fue un momento crucial en la historia. Acaz tenía en sus manos una decisión que iba a marcar el destino del Mesías, que iba a marcar el destino de la nación, que iba a marcar la sucesión de poder de los descendientes de David. Cuando él rechaza la oferta de Dios, él de alguna manera rechaza el trono, rechaza la sucesión en el trono de sus hijos, rechaza una buena posición para que el Mesías nazca y rechaza también la posibilidad de que el Mesías nazca en sus días y quizá de sus lomos. No van a ser ni de ti, ni de tu familia, ni de tu esposa. Van a ser de una virgen allá en el futuro, en un tiempo después. Ahora, inmediatamente después de esa señal, viene el programa de los acontecimientos que van a suceder y de alguna manera el profeta en los versos que vamos a estudiar hoy va a reforzar el mensaje que le dio a Acaz y nos va a enseñar y le va a enseñar a la nación y nos va a enseñar a nosotros cómo es de importante entender que hay dos caminos a tomar: el camino de confiar en Jehová y el camino de confiar en fuentes humanas, en sabiduría humana, en otros medios. Y cómo los otros, cuando se decide confiar en otros medios, lo que viene es pobreza, lo que viene es decadencia, lo que viene es derrota. El anuncio es fuerte. Acaz te va a venir lo peor que te puedes imaginar. ¿Y sabes de parte de quién? De aquel en quien tú decidiste confiar, de Asiria. Tú estás pidiendo, no vamos a ir a los versículos, pero en la clase pasada leímos varios versículos de cómo Acaz decide pedir ayuda al rey de Asiria y cómo aquí Isaías le está anunciando: el rey de Asiria va a venir y va a destruir toda esta tierra y a ti también te va a sitiar. Si pudiéramos resumir del versos 18 al 20, habla de la totalidad de la conquista, del versos 21 al 25, hablar de los resultados de la conquista, pobreza y decadencia, y los primeros 8 versículos del capítulo 8 hablan del curso de la conquista, de cómo primero va a haber una destrucción inminente a Siria y a Israel, y cómo luego también va a haber afectación al reino de Judá. Vayamos verso por verso. Verso 18 de Isaías 7, y acontecerá, 18 y 19, acontecerá que en aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Básicamente lo que Isaías aquí le está diciendo al rey es: por cuanto Acaz, ha rechazado al Señor, entonces el Señor mismo va a silbar. Obviamente el lenguaje profético es un lenguaje con muchas figuras que requiere de mucha imaginación. Dios no es un hombre que está silbando, pero Dios se presenta como alguien, como un amigo que le silba a otro porque encontró, digamos, una presa y lo llama. Entonces viene y aparece la figura de Dios silbándole a Egipto y a Asiria, silbándole para llamarlos, pero no para que vengan a ayudar al pueblo, sino que vienen como enjambres de moscas y de abejas, y de ninguna manera los enjambres de insectos son buenos ni para una ciudad, ni para los cultivos, ni para la agricultura. Básicamente, al decir Jehová silbará, lo que se está afirmando es la soberanía del Señor. Aunque Egipto no se mencionó en los versículos anteriores, realmente en muchos pasajes se ve que Judá intentó pedirle ayuda a Egipto, y aunque de alguna manera aquí no lo dice, seguramente el profeta y Dios están leyendo los pensamientos de Acaz, y él había seguramente pensado apoyarse o buscar ayuda en Egipto, porque el poder de Egipto en ese tiempo era una imán para los políticos asediados, y le está diciendo: piensas que Egipto y piensas que Asiria te van a ayudar, y no te van a ayudar. De hecho, cuando vamos a Jeremías ve que mucha gente va a buscar ayuda a Egipto, y Jeremías les dice: no, mejor váyanse a Babilonia, ya van a estar seguros.
Y ellos dicen, no, nos vamos a Egipto y terminan muriendo porque Egipto no decide ayudar a Judá ni en tiempo de Acaz, ni tampoco en el tiempo de la cautividad. Isaías 37 dice, ciertamente Egipto en vano, inútilmente te dará ayuda, no te ayudará. Las imágenes de moscas y de abejas son adecuadas porque siempre en Egipto las inundaciones del Nilo traían muchas moscas. Y por otro lado, en la tierra de Asiria siempre fue bien conocida por sus abejas, porque los distritos montañosos permitían ahí, la flora de ahí permitía muchas abejas. Entonces, que Egipto, el primer inmortal enemigo del pueblo de Dios, sea considerado como un medio de seguridad, como un medio de ayuda, prueba que Acaz y que el pueblo de Judá ha dejado de creer en el Señor. Cuando alguien deja de creer en el Señor, confiará en cualquier cosa. Esa es como la instrucción. Y lo interesante es que el verso 19 dice, vendrán y acamparán. Y Isaías nos da de alguna manera una serie de lugares que básicamente lo que él está tratando de decir es, ningún lugar está demasiado lejos o será demasiado poco acogedor para disuadir a los ejércitos de estos dos países. Desde lo inaccesible de barrancos hasta lo frecuentado de abrevaderos, desde el lugar a donde huir de las grietas o hasta el lugar a donde rehuir las zarzas, el enemigo se ha apoderado de todo alrededor. Las alternativas de salvación, de victoria, de mantener el poder, se han perdido, se han totalmente perdido. El punto de estos versículos es que cuando dejamos de confiar en Jehová, empezamos a confiar en otras cosas. Y eso en lo que confiamos nos termina asediando. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando a veces decidimos poner nuestra confianza en el dinero termina siendo una fuente de estrés, el dinero termina siendo una fuente de esclavitud, el dinero puede terminar siendo una fuente de mucha carga si nuestra confianza total está puesta en el dinero. No me estoy refiriendo a que hay que buscar cómo salir adelante y cómo obtener recursos desde la confianza en Jehová. Lo que estoy poniendo como ejemplo es cuando alguien desecha el confiar en Dios y pone total y absolutamente su confianza en el dinero. El mismo dinero le va a terminar destruyendo. O por ejemplo, alguien que pone total y absolutamente su confianza en la fama. La misma fama termina siendo una pesadilla y lo ha sido para muchos artistas y famosos. Otras a veces confiamos más en la amistad de las personas o en la lealtad de las personas que en Dios. Y resulta que esas personas en las que se puso la lealtad nos terminan traicionando. Y así podría poner muchos ejemplos, pero lo que el profeta quiere darle a entender acá es que aquellas naciones, aquellos reyes en los que él quiere confiar, lo van a terminar asediando. Y obviamente el ejemplo, la enseñanza para nosotros es que cuando dejamos de confiar en Jehová y ponemos nuestra confianza en algo más, eso en que confiamos nos va a terminar esclavizando, asediando, rodeando, no nos va a traer más libertad, nos va a restringir la libertad. Verso 20. En aquel día raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Aquí vuelve a decir prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, en otro enfoque. Y aquí el cambio de metáfora lo que indica es un cambio de enfoque de la destrucción que va a venir sobre la tierra a la vergüenza que va a venir sobre la gente. En los versículos anteriores prácticamente lo que está diciendo es cuando tú pones tu confianza en algo más que no es Dios, tu economía, tu salud, de alguna manera podría ser tu economía, tus recursos, tu ámbito, tu clima va a ser afectado. Pero no solamente eso, tu misma imagen, tu misma identidad, tu mismo valor va a ser afectado. Que un judío le cortaran el cabello con navaja, que lo dejaran rapado o que le cortaran la barba o que le cortaran o que le cortaran el pelo, era la peor vergüenza que a alguien le podía pasar. Y aquí obviamente lo que está diciendo es que en los versos 18 y 19, la tierra no dejará de ser afectada y en el verso 20, ninguna persona dejará de ser afectada. O sea, habla de una totalidad.
el Señor habría salvado a Acaz y a su pueblo por nada. En cambio, Acaz decidió comprar una salvación engañosa y lo que va a resultar eso es en la pérdida y en la humillación que le va a traer esa ayuda engañosa. El punto es que aquellas fuentes en las que buscamos seguridad, en las que buscamos identidad, en las que buscamos orgullo, si no están cimentadas en Dios, nos van a terminar trayendo vergüenza y humillación. Esto es un mensaje repetido cuando recordamos el capítulo 1, el capítulo 2 de Isaías, solo que con palabras diferentes. Pero básicamente lo que el profeta nos está diciendo es ojo con el pecado, ojo con el placer, ojo con servirle al enemigo, porque el enemigo no quiere premiarte, quiere humillarte y te quiere esclavizar para después humillarte. Y eso es lo que de alguna manera el profeta quiere dar a entender. Versos 21 y 22. Acontecerá que en aquel tiempo criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Aquí hay una ausencia de mención de agricultura. Ya no hay viños, ya no hay trigo, ya no hay vides, ya no hay lo normal que es la fuente de provisión normal. Ahora la única fuente de alimentación es la cría de animales. Y esto apunta a una reducción drástica de la mano de obra disponible y a una afectación de la tierra. Mantener vivo o criar puede haber sido elegido para sugerir una lucha para mantenerse con vida. Es bien interesante porque aquí en medio de una imagen de escasez, Isaías introduce en el verso 22 de que darán leche en abundancia. Y hay dos posibles interpretaciones, ¿verdad? Por un lado, la idea de abundancia de una sola vaca joven y de 2 cabras puede ser irónica, ¿verdad? O sea, qué montón de leche lo que da una sola vaca y 2 cabras, pero también puede indicar que la misericordia de Dios no va a dejar a su pueblo y aún en medio de que están corriendo con las consecuencias de su pecado, hay una alta capacidad productiva también de parte de Dios, que también resulta obviamente del pastoreo al aire libre, del mayor espacio que tienen estos animales, ¿verdad? Habrá también miel. La miel es un indicio, es un producto natural. Y al final también la miel tiene que ver con Canaán, con esa tierra que produce leche y miel. Entonces es también y que representa el amor de Dios. Tu amor es más dulce que la miel. Entonces, de alguna manera el profeta está mezclando las consecuencias negativas, introduciendo la verdad de que el amor de Dios no cesa. O sea, que estemos pagando o que le toque al pueblo pagar las consecuencias de no haber confiado en Dios, no elimina ni anula el amor de Dios para ellos, ni tampoco nunca lo va a anular para nosotros. Y esa es una de las verdades que deben de quedar cimentadas ahí. Siempre tendremos leche y miel en abundancia. O sea, siempre habrá palabra de Dios para nosotros, aún en medio de los hoyos de depresión más profunda, aún en medio de las crisis, aún en medio de las tormentas, y siempre habrá amor de Dios en forma de miel para endulzarnos, para sostenernos, para levantarnos, para reanimarnos. O sea, ahí está una palabra de esperanza. Verso 23 al 25. Dice verso 23, acontecerá también que en aquel tiempo que el lugar donde habían 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y con arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Ya todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y será para hollados de ganados. En primer lugar, habían viñas, pero están devastadas. Y hay una repetición triple de espinos y cardos. Espinos y cardos nos representan en la Biblia las obras de la carne. Espinos y cardos es la maldición que viene al hombre por haber también desobedecido la orden de Dios de no comer del árbol del bien y del mal. Y entonces la tierra es maldita y entonces ahora produce espinos y cardos. Eso es al mismo tiempo como la tierra que indica la naturaleza
carnal, porque nuestro cuerpo fue hecho de la tierra, también cayó en un nivel de corrupción y ahora produce pecado. Ahora tenemos una naturaleza que produce pecado. Espinos y cardos es esa tierra que debería ser productiva por naturaleza y ahora tiene que ser cultivada, y aún siendo cultivada las malas hierbas surgen, pero también es nuestra naturaleza carnal que debiendo de producir bondad y de reaccionar en amor, generalmente reacciona con acciones pecaminosas. Espinos y cardos son esas reacciones de nuestra alma de ira, de maldad, de egoísmo, de temor, de todo lo malo que al final nos termina dañando a nosotros mismos, porque todas las emociones negativas a los que más nos dañan es a nosotros, ¿verdad? Entonces, donde debería de haber vida en el espíritu, por cuanto se desconectó de la gracia y de alguna manera se confió no en Dios, sino en la carne, se termina cosechando de la carne. Aquí es donde entra el pensamiento de Pablo, ¿verdad? El que siembra para el espíritu segará vida, pero el que siembra para la carne segará espinos y cardos, segará muerte, segará dolor, por así decirlo, ¿verdad? Lo interesante del pasaje es que toda esta sección del 23 al 25 está hablando de improductividad. El verso 23 habla de que se gastó dinero, o sea, hubo un esfuerzo gastado, hubo un ahorro invertido, se pagaron 1000 ciclos de plata por el viñedo, pero todo para nada, porque ya no hay viñedo, porque no hay uvas, porque no hay vino. O sea, se gastó por gusto y ese es obviamente esos esfuerzos que hacemos que no reproducen, que no tienen ningún provecho real, sustancioso para nuestra vida espiritual y para nuestra vida eterna. El verso 24 habla de cómo donde antes estaban las bestias cuidadosamente excluidas por las cercas, ahora los hombres son los intrusos y deben ir armados. O sea, lo que aquí está diciendo en el verso 24, con saetas y arcos irán allá, lo que está diciendo es, ya entraron fieras, quizá llenas, quizá hay leones, quizá, o sea, ya ni siquiera se puede ir a donde había viñedos, ni siquiera se puede ir como Juan por su casa, pues, o sea, hay que ir con armas porque hay peligro. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en el verso 25 se habla del trabajo del cultivo intensivo, lo que dice donde se cavaba con azada, donde antes estaban cavando la tierra con azadón y moviendo la tierra para que esa tierra fuera productiva. Ahora pueden soltar el ganado, dejar que las ovejas lo pisoteen. ¿Por qué? Porque ya no hay fruto, porque ya no hay vides, porque ya no hay plantas. Obviamente el profeta está hablando palabras fuertes. En el verso 20 fueron privados de su dignidad, en el verso 21 reducidos a penuria, en el verso 23 perdieron todo aquello por lo que habían ahorrado y trabajado, y en el verso 24 y 25 solo hay desolación. Todo porque la fe y la obediencia habían dado lugar a la incredulidad y la incredulidad a la sabiduría mundana. El mensaje del pasaje es que la satisfacción y la paz que buscamos en el trabajo, que buscamos en las relaciones, que buscamos en los logros, nunca lo conseguiremos si quitamos a Dios de la ecuación. Lejos de Dios, solo nos espera frustración, insatisfacción, vanidad. Vayamos a Eclesiastés 2 del 10 al 11. Nada de cuanto mis ojos deseaban les negué, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón gozaba de toda mi labor, y esta era la porción de todo mi trabajo. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos, y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento. No había provecho alguno debajo del sol. Entender Eclesiastés es entender que Salomón está hablando de alguna manera de esa, como él está lamentando las consecuencias de la caída que le permite un gozo temporal en su trabajo, pero un gozo que se esfuma muy rápidamente, y cuando
termina evaluando todo lo que hace para satisfacer su corazón, se da cuenta de que todo es vanidad, todo se termina, todo tiene fecha de caducidad, todo se corrompe, todo le ha afligido más el espíritu, el gozo y el hacerlo, pero no tiene un provecho eterno, no tiene un provecho verdadero, no tiene un provecho que trascienda esta vida. Obviamente eso fue reparado cuando Cristo vino y nos dio la vida del Espíritu y ya nos da la oportunidad de hacer tesoros eternos y de hacer cosas que realmente llenen y satisfagan el alma. Pero todo aquello que se hace desde la carne puede dar un gozo temporal porque él se gozó en su trabajo, pero ese gozo se les fumó muy rápidamente y terminó dándose cuenta que era vanidad. Vayamos a Habacuc 2, 12 y 13. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano. No es la voluntad de Dios que trabajemos para que todo se queme y que nos fatiguemos en vano. Pero todo lo que se hace en la carne se va a quemar por el fuego. Es el mensaje es bien claro cuando, por ejemplo, Pablo habla en 1 Corintios 3, lo que se edifica con madera, heno, hojarasca, que es lo que se hace en la carne, todo se lo quemará el fuego. Vayamos a 1 Juan 2:17. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Juan nos está diciendo es que todo lo que hay en el mundo pasará. Todo lo que hagamos desde el mundo, desde la mentalidad del mundo para sobrevivir en este mundo, solo nos funcionará para este mundo, pero este mundo es tan corto, el paso por este mundo es tan rápido que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido si tú vas a un lugar donde vas a estar 2 días, construir, por ejemplo, ¿verdad? Tú vas a ir de vacaciones mañana a un lugar donde tú sabes que pasado mañana va a haber un terremoto. Entonces tú trabajas todo el día y haces una gran casa o aunque sea de madera, de lo que sea, y te vas. Y de todos modos, esa casa, ¿qué sentido tiene haberla hecho si de todos modos vino el terremoto y se destruyó? O sea, debemos de vivir con ese entendimiento. No debemos de no anhelar estar bien en esta tierra, pero no olvidar que lo que hagamos, debemos hacerlo no pensando que va a ser eterno porque no va a ser eterno. Vayamos a 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, nada trajimos a este mundo, nada podremos sacar. El mundo pasa, el mundo nos sustenta, el mundo nos satisface, el mundo no permanece. Lo que el mundo nos da es bueno, debemos de gozarlo en el momento en que lo tenemos, pero no olvidar de que es vanidad, de que un día va a pasar. Por eso, la mayor ganancia es aprender a estar contentos, es aprender a estar contentos y a tener la mirada en lo eterno, sabiendo que de este mundo nada podremos sacar. Así que si tenemos lo necesario, estemos contentos con eso. Entonces, ese es parte del mensaje del final del capítulo 7, ¿verdad? Cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, lo que vamos a toparnos es con frustración, con vanidad, con ruina, con pérdida. Tal vez no tan rápido, tal vez no en 2 años, tal vez no en 1 año, pero el día del juicio, el día de la muerte, el día de la venida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo que perdimos haciendo cosas que dejaban a Dios fuera de la ecuación fue tiempo perdido, fue vano, fue vanidad. Eso es lo que Isaías está tratando de recordarnos. Vayamos al capítulo 8 de Isaías. Verso 1 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaj. La tabla grande da una idea de una pancarta grande. Isaías debía hacer que su mensaje fuera lo más público y llamativo posible. Y lo que él iba a escribir era Maher Shalal Hasbaj,
las palabras aquí son 4 palabras, Maher, Shalal, Hash, Bas, son 4 palabras que realmente el significado, digamos, si lo dijéramos, la primera palabra es apresúrate, la segunda palabra es botín, la tercera palabra es rápido y la cuarta palabra es presa. Y se podría traducir algo así como, pero es esa combinación de velocidad y de botín, de velocidad y presa. En la traducción es, el enemigo está apresurado al botín y viene rápido por la presa. Y es bien interesante porque cuando hablamos de botín debemos de recordar que Cristo habló de que el enemigo había venido por un botín. El hombre fuerte tenía un botín, le quitó un botín al hombre, obviamente en el huerto del Edén, pero él vino como más fuerte que ese hombre fuerte y lo venció, lo ató y está repartiendo el botín. El enemigo tomó el botín de la fuerza, de la inteligencia, de la libertad humana y esclavizó al hombre y lo entregó a servir al pecado, a servir a la riqueza, a servir a cosas vanas. Pero la victoria de Cristo en la cruz nos ha devuelto la posibilidad de ya no trabajar para cosas que se van a pasar, que se van a quedar, que se van a arruinar, que se van a vencer, que se van a quemar, sino que nos ha devuelto la libertad de vivir en el Espíritu, la inteligencia y la capacidad de hacer tesoros eternos. Nos ha devuelto una nueva utilidad y una nueva identidad en su reino. Ya no trabajamos solamente por cosas vanas, futiles y pasajeras, sino ya trabajamos por algo eterno. Pero aquí, obviamente, solo estoy recordando, pero aquí el mensaje es, viene el enemigo rápido por el botín. Verso 2 y 3, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbath. Isaías llama a Urías, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y a Zacarías, que va a ser después el suegro de Ezequías, que era alguien de la familia real. Eran hombres ilustres, eran hombres nobles, y los pone como testigos. Ellos deben de ser testigos de la pancarta que Isaías acaba de hacer y deben dar fe de esa fecha, de ese anuncio que Dios está haciendo a través de Isaías. Y obviamente no solamente van a ser testigos de la pancarta y no solamente la palabra va a quedar ahí anunciada, sino que luego Isaías dice que fue y se llega a la profetisa y ella va a dar a luz un hijo. Y aquí vemos algo interesante. Isaías primero anuncia la palabra en el verso 1, en el verso 2 la escribe y se la muestra a 2 testigos. Y en el verso 3 esa palabra se hace carne. Vemos cómo esa expresión de la palabra también es un anuncio de los procesos, de los pasos que lleva la revelación en Cristo. Cristo fue primero anunciado, luego fue de alguna manera dicho su nombre, escrito a las palabras de Miguel en el corazón de María, en el corazón de José, y luego se hizo carne. Y también para nosotros Dios primero nos habla, luego escribe las palabras de su ley en nuestro corazón, pero luego la palabra se tiene que hacer carne en nuestras acciones y llevarnos a ser luminares, a ser luz. Y es bien interesante aquí cuando Isaías habla de la profetisa, no le está dando un título de cortesía, es la esposa de Isaías, pero literalmente le está diciendo profetiza porque ella es la portadora de la palabra del Señor. Ahora, eso es interesante porque ella porta la palabra del Señor de una manera diferente a él. Él la porta en la boca, ella la porta en el vientre. Ella en la palabra la lleva encarnada, concebida en su vientre. Y obviamente aquí ella es una figura de la Virgen María que va también concebir y encarnar al logos de Dios, a la palabra de Dios, al verbo de Dios, y que va a profetizar cuando nombra a su hijo Jesús como aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, y que todo su cántico escrito en Lucas 2 también es una profecía de la obra que Cristo va a hacer. Y aquí el punto para nosotros, la enseñanza para nosotros, hermanos, es que la palabra no se debe de quedar en los oídos, ni siquiera se debe de quedar en nuestras notas
y ni siquiera se debe de caer en nuestro corazón. Se tiene que hacer vida. Necesitamos llegar a vivir la palabra. Tenemos que aprender a predicar, a proclamar el evangelio, no solo con nuestra boca, sino principalmente con nuestra vida. Lo que Asiria quería robar era la identidad de ellos como pueblo y la voz de Dios a través de los profetas. Y es lo que el enemigo quiso robar la semejanza y la imagen de Dios en el hombre. Pero ni Dios le dejó a Asiria robarle eso al pueblo de Israel, porque Dios guardó un remanente y guardó a los profetas y guardó gente santa, y también Cristo no va a dejar que el enemigo robe en nosotros el propósito y el diseño que Dios tiene para nosotros de que vivamos la palabra. Somos llamados a ser portadores de su gloria, portadores de su presencia, portadores de Cristo, extensiones y manifestaciones de la vida de Cristo, y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte ha sido atado. Verso 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Acuérdense que los dos enemigos que Acaz tenía era Damasco y Samaria, que es obviamente Damasco la capital de Siria y Samaria la capital del reino del norte de Israel. El niño, ya la mujer está embarazada. El niño va a nacer, y antes de que el niño empiece a hablar, que será unos 8 meses, estas naciones a las que Acaz teme van a ser destruidas. Aquí el verbo empieza con el por qué, porque aquí convierte al niño en un indicador del tiempo que se acerca. Kidner comenta, la señal de Manuel, aunque se refería a eventos finales, implicaba una promesa para el futuro inmediato, en el sentido de que por muy pronto que naciera Manuel, la amenaza actual había pasado antes de que él se diera cuenta, pero no se reveló la hora de su nacimiento. Por lo tanto, Dios envió a otro niño antes que Manuel, el hijo de Isaías, como un nuevo signo para tratar solo con la escena contemporánea. El 7:9 anunció el nacimiento, no sé si 7:9, pero en el capítulo 7 se anunció el nacimiento de Manuel, pero no, todavía no está el pueblo listo para Manuel. Enviemos a otro niño, a Maher-Shalal-Hasbaj. No es el mismo, pero tiene una función similar. Obviamente está prefigurando al Mesías. Y las palabras idénticas, antes que el niño sepa, relacionan a este niño con Emanuel del 7:16 como indicadores del tiempo de Dios. Lo interesante es que Maher-Shalal-Hasbaj tiene 4 nombres y es un prefigurativo del Emanuel, que va a tener 5 nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así, Isaías está liberando a Emanuel del presente y está señalando su nacimiento en el después. Lo interesante es que en unos 9 meses más o menos, Damasco y Samaria van a caer. Y así pasó. Isaías aquí está profetizando en el 735 antes de Cristo, y en el 734, un año antes después, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, marchó por toda la región de Egipto, del norte de Palestina, a través de Filistea hasta la frontera egipcia, y cayeron esas ciudades, fueron arrasadas. Damasco cayó ante Asiria en el año 732, y el reino del norte, Israel, perdió Galilea, Transjordania, Megiddo y otras ciudades en el año 733 antes de Cristo. Entonces vemos claramente que la palabra se cumplió tal como Dios lo había predicho. No vamos a ir a los pasajes, pero si usted quiere ver los pasajes en 2 Corintios 15:29, dice que en los días de Pekah vino Tiglat-Pileser y tomó, y menciona un montón de ciudades, Galaad, Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y en el 2 de Reyes 17, del 3 al 6, dice también, subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo, y habla de todas las demás ciudades que fueron conquistadas por Asiria. Aún estarán vivos los oyentes y verán las consecuencias para Israel de haber confiado en el hombre y no en Dios. Acá se está haciendo muy mal al seguir el ejemplo de Pekah y al seguir el ejemplo del reino del norte, al confiar en otras naciones y no en Dios. Versos 5 al 8
Entonces volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé que corren mansamente y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Hermanos, yo sé que estos pasajes son un poco complejos, pero vuelve la palabra del Señor. Vemos en el verso 6, por cuanto este pueblo, y aquí este pueblo obviamente es el último mencionado, y el último mencionado es Samaria, los despojos de Samaria. El último pueblo mencionado es Samaria, que es la capital del reino del norte. Aquí, por cuanto este pueblo desechó las aguas del Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Y aquí hay que explicar, ¿verdad? El reino del norte tenía como rey a Rezín, el hijo de Remalías. Lo interesante es que cuando dice desechó las aguas del Siloé, las aguas del Siloé era la corriente de manantial que brotaba desde Gihón hasta Jerusalén y representaba a la monarquía davídica, porque eran las aguas que David amaba, digamos, eran las aguas que David había llevado para construir Jerusalén como la ciudad de David. Jerusalén era la ciudad de David y las aguas del Siloé fueron las aguas en las que él pensó para construir esa ciudad. Vayamos aquí a ver algunos pasajes que sí es importante leerlos. Primera Reyes 1, 33 y 34 y luego 45. Y el rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gihón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. 45. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón, y de ahí han subido gozosos y se ha alborotado la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Salomón fue ungido en Gihón. Gihón es otro nombre para el estanque del Siloé. Es lo mismo. Lo que pasa es que el manantial Gihón son las aguas del Siloé. Entonces, Siloé o Gihón representaba a Jerusalén como la ciudad de la fe. En el 7:3, Acán, bajo la amenaza de invasión y asedio, buscaba su vulnerable suministro de agua. Aunque Jerusalén ocupaba uno de los sitios más inexpugnables del mundo antiguo, su fuente de agua estaba fuera de los muros de la ciudad y corría por los conductos de Gihón hasta Jerusalén. Vivir en Jerusalén requería fe, la fe de que el Señor mantendría sus promesas. O sea, la ciudad de Jerusalén recibía el agua de fuera, no había ojos de agua, no había nacimientos de agua de fuera. Si alguien sitiaba Jerusalén, podía fácilmente cortarles el agua. Entonces, la misma construcción de la ciudad de Jerusalén implicaba fe en que Dios siempre iba a traer agua y eran aguas mansas. Entonces, la ciudad de Jerusalén representa el camino de la fe y la ciudad elegida, pero también representa a David. Ahora, básicamente cuando dice desecharon las aguas del Siloé, lo que está diciendo es la acusación al reino del norte de haber desechado la monarquía davídica, de haber desechado a Salomón, de haber desechado al hijo de David, de haber desechado a Roboam y haberse apartado y crear un reino diferente. Y aquí el mensaje, la pregunta que tenemos que hacernos es de qué manera podemos desechar el reino de Cristo en nuestras vidas. El verso 7 dice, por tanto el Señor hará subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas.
Esto es el rey de Asiria. O sea, el mismo profeta nos da la interpretación. Viene como una inundación, pero esa inundación no es agua, es el rey de Asiria con todo su poder que va a anegar las ciudades del norte. Específicamente aquí está hablando de Samaria, el reino de Israel, ¿verdad? Y veamos que esto sucedió. Segunda de Reyes 15, 23 al 25. Ahora, solo quiero, este pasaje dice también, cuando regresamos al verso 6, dice, se ha gozado con Resín, el hijo de Remalías. Veamos quién era Resín y cómo llegó al trono. Amén. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria durante 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. 25. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arié, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Entonces, ¿cómo llegó el hijo de Remalías al trono? Por conspiración y por asesinato. O sea, él no era el heredero legítimo del trono. Lo que está diciendo aquí es que el pueblo de Israel cometió un gran error cuando eligió aliarse con Siria y cuando eligió tener un rey, tener como rey a un asesino, a un conspirador. Elegir un salvador que no sea el Señor es encontrar un destructor. Ese es el mensaje de Isaías. Y ese es el mensaje que le está dando acá. Si tú eliges al rey de Asiria, vendrá con toda su pompa, con todo su poder, pero vendrá para inundarte, pero vendrá para sacarte. Ahora, lo interesante también es cómo ellos despreciaron la casa de David. Vayamos a Primera Reyes 12:16. Dale. Primera de Reyes 12:16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Que dijeron, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Y David representa a Cristo. Y miren, hermanos, es bien interesante, pero lo que Isaías está diciéndonos y lo que la Biblia nos está diciendo es que es posible formar parte del pueblo de Dios y rechazar el reino de Cristo. Es posible ser parte del pueblo de Dios y llegar a decir, Cristo dijo tal cosa, pero ¿por qué le voy a obedecer? ¿Por qué le voy a seguir? Y la evidencia es precisamente lo que Jesús le dice a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen tanto por la comida o por la bebida. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Busquen primeramente el reino de Dios. O sea, había dentro de la audiencia de Cristo gente que le estaba oyendo, gente que le estaba siguiendo, gente que era parte del pueblo de Dios, pero que su primaria búsqueda no era el reino de Dios, que no estaban conectados con la dinastía de Cristo en ese momento, con el reino de Dios, que obviamente Cristo todavía no había sido exaltado como Rey eterno. Pero esos pasajes nos muestran cómo en algún momento podemos llegar a correr el riesgo de darle mayor prioridad en nuestra vida y en nuestra alma a la injusticia del mundo, a la búsqueda de alianzas, a la búsqueda de, al seguir hombres que están en las posiciones por conspiraciones, por injusticias, por asesinatos, cuando buscamos la salvación, la felicidad, la plenitud, el éxito en otras cosas que no es Cristo, que no es Dios,
hermanos, lo que vamos a encontrar es destrucción. Y ese es el mensaje claro. El mensaje claro es que el pueblo de Israel dijo, ¿qué tenemos que ver con David? No, 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 no. Era darle la espalda al que Dios había puesto en el trono. Y era darle en parte la espalda a Dios de alguna manera. Porque Dios lo había puesto. No se puso David a sí mismo. Dios lo había puesto y obviamente a su descendencia. Era decir, bueno, Dios prometió un Mesías de un hijo de David, no importa que otro reine sobre nosotros, aunque sea un asesino. Era no tener la expectativa del Mesías y básicamente lo que esto significa para nosotros es que podemos vivir nuestra vida cristiana sin estar esperando la segunda venida de Cristo. Que podemos vivir nuestra vida cristiana sin estar poniendo nuestros ojos en el cielo, en la resurrección, en lo eterno, que podemos ser engañados por el enemigo de tal manera que podamos creer que aquí se trata de todo. Y por eso Juan dice, cuando habla de la segunda venida de Cristo, hijitos, permanezcan en Cristo para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él presentándole, Señor, mira, esta es la casa que construir, solo que es de madera, heno y hojarasca. Y el Señor diga, qué lástima, porque eso no pasa la prueba del fuego. Serás salvo, pero como por fuego. Perderás todo lo que pudiste haber hecho, que pudo haber tenido trascendencia eterna. Y termina el verso 8 con una nota de esperanza. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante. Y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y lo que está diciendo es que va a negar las otras naciones, pero a Judá, como es el pueblo de Emmanuel, y Emmanuel tiene que venir, y Emmanuel tiene que nacer de una virgen, no lo va a poder destruir. Ahora, acá se ha tomado una decisión incorrecta, entonces no va a evitar que venga, pero Dios le va a poner un límite al enemigo, Dios le va a poner un límite a la destrucción, Dios le va a poner un límite a la inundación. Pueden llegar, pero nada más hasta la garganta. No me pasan las aguas de la garganta. La tierra de Emmanuel será inundada, sí, pero permanece con su cabeza sobre el agua. A diferencia de Israel, que será barrido, Judá sobrevivirá al diluvio. El cumplimiento espera a Jehová. Judá tomó esencialmente la misma decisión que Israel, elegir un apoyo terrenal, un rey terrenal, Asiria, en lugar del rey celestial, Dios, y por tanto mereció el mismo destino. Pero como habían promesas y como Dios había prometido a Emmanuel que iba a venir, entonces Dios le pone un límite al enemigo. Dios le pone un límite al mal. Y hermanos, tu tierra, oh Emmanuel, resume la tragedia de la decisión de Acaz. Emmanuel está atrapado en la ruina provocada por la incredulidad de Acaz. Su reino fue despojado de la gloria terrenal y vendrá, pero como un niño pobre y como un rey sufriente. Históricamente, la apelación de Acaz a Siria y su sumisión al señorío asirio trajeron la paz y el cese de la amenaza del norte en su momento, pero con grandes consecuencias. La gloria de Dios se fue y el trono de David será ahora una irrealidad vacía para nunca más volver a la soberanía. Habrán unos reyes más después de Acaz, pero teniendo que pagar impuestos a Siria y a Babilonia. Y un día el trono será eliminado para siempre, hasta que regrese Emmanuel. Emmanuel ya no heredaría nada más que sufrimiento y pérdida, pero Él restauraría todas las cosas. Mientras estemos vivos, nuestra vida espiritual será preservada. Pero si confiamos en el hombre, de la carne heredaremos corrupción. Mejor vivamos en el espíritu, mejor confiemos en Jehová, mejor elijamos el camino de la fe. De la manera en que acá se le presentaron los dos caminos, el camino de la fe y el camino de confiar en el hombre, de confiar en su instinto, de confiar en su sentido común humano. Hermanos, ante cada circunstancia y decisión, nosotros también nos toca elegir entre dos caminos, Dios o el mundo. ¿Qué elegirás? ¿El camino de la fe o el camino de la sabiduría humana, terrenal y diabólica? ¿Notas que buscar la salvación, libertad, felicidad
Plenitud lejos de Dios es en realidad buscar la destrucción. Te da esperanza saber que aunque Dios permitirá pruebas para su pueblo, consecuencia de sus decisiones, siempre le pondrá un límite al enemigo. No habrá prueba en la que Dios no te deje salida, porque Dios ha prometido no destruir a su pueblo. Te anima este pasaje a confiar más en Dios y en su obra salvadora que ha sido completada por Cristo en la cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber estudiado este pasaje que nos presenta, Señor, que podemos buscar y hacer muchas cosas que terminen en vanidad, que terminen pasando, que terminen siendo destruidas. Pero por el otro lado, Señor, ya tú ataste al hombre fuerte del enemigo, ya tú estás repartiendo el botín y ya tú nos has dado la libertad también de vivir una vida haciendo tesoros en los cielos, construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, una construcción que trascienda esta vida, que llegue a lo eterno. Señor, ayúdanos a elegir siempre el camino de la fe, ayúdanos a elegir el camino de la vida en el espíritu, ayúdanos a elegir el camino de actuar y de pensar invirtiendo en lo eterno, obrando en obras que tengan trascendencia eterna. Señor, que no imitemos la decisión de Acaz, de confiar en su sentido común, de confiar en la alianza política, de confiar en lo que parecía ser la mejor opción estratégica, política y económica, pero que terminó rechazándote a ti. Que siempre elijamos confiar en ti, confiar en tu palabra, confiar en lo que tú nos has hablado y seguir la justicia, seguir el amor, seguir la paz, seguir la santidad, sin la cual nadie te verá, para que cuando tú vengas podamos recibirte confiadamente y no nos alejemos avergonzados ante tu venida. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.